Muy buenas a todos, soy Lugar Cinema y hoy vengo con 15 curiosidades sobre una de las trilogías más míticas de la historia del cine. Y sí, hablo de Regreso al Futuro. Somos muchos los que somos muy fan de estas obras maestras de la ciencia ficción, películas que a mucha gente han marcado y es la realidad porque son películas únicas y que te hacen disfrutar de una manera tan especial que merecen totalmente la pena. Pero no os imagináis la cantidad de curiosidades que hay detrás de estas películas. Hoy vengo con 15, pero podría haber hecho como 100. Así que sin mucho más, vamos a ir empezando. Pero antes, como siempre os digo, no olvidéis dar like, suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando haya un nuevo vídeo. Así que vamos a empezar. En primer lugar, hablamos de la taquilla. Fueron un auténtico éxito. La primera, la de Regreso al Futuro 1, con un presupuesto de tan solo 19 millones de dólares, recaudó 389 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Pero es que Regreso al Futuro 2, con un presupuesto de 40 millones de dólares, recaudó 331 millones de dólares. Y por último, y la tercera, también con un presupuesto de 40 millones de dólares, esta vez tuvo un poquito menos de recaudación, pero aún así un éxito rotundísimo, recaudando 244 millones de dólares. Entre las tres películas juntas no llegaron a costar 100 millones de dólares, se quedan justamente en 99 millones de dólares de presupuesto y recaudaron casi 1.000 millones de dólares, una absoluta barbaridad, exactamente 965 millones de dólares, simplemente histórico. Todos tenían claro que la primera opción para interpretar a Marty McFly era Michael J. Fox, pero en ese momento se encontraba ocupado grabando la sitcom Enredos sin Familia. Entonces decidieron contratar a Eric Stoltz, que tras unos días, en cuanto comenzó la grabación, tuvo varios problemas y fue despedido y al final fue, como querían desde el principio, Michael J. Fox. Y a modo de bonus, ¿sabéis quién se presentó al casting? Sí, se presentó también Johnny Depp, que en ese momento no era tan conocido y en una entrevista al productor ni se acordaba de que había estado. Entonces, imaginaros el momento en el que fue, pero como digo, al final Michael J. Fox, que era la primera opción, acabó siendo Marty McFly. Para interpretar a Doc Brown sí que tuvieron bastantes dudas y llegaron a barajarse a Mandy Patinkin, Danny DeVito, John Lithgow, Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams, Donald Sutherland e incluso también Eddie Murphy y Bill Cosby. Después también de haber barajado, se acabaron reduciendo las opciones hacia estos actores increíbles: Gene Hackman, Harold Ramis, James Woods, John Cleese, David Duke, Ron Silver, Jeff Goldblum y Christopher Lloyd. Este último al final fue el elegido para interpretar a Doc Brown. En cuarto lugar, y aunque vemos que Christopher Lloyd es uno de los protagonistas, al principio no lo tenía nada claro y llegó a tirar el guión a la basura. Y él mismo comentó que recibió el guión y lo leyó sin comprometerse a nada y dijo que el borrador que leyó en primera ocasión era bastante disparatado y que, si era sincero, le costó mucho encontrar algún sentido. Llamó a su representante y le dijo que no iba a volver y tiró el guión a la papelera. Es una cosa tremenda. Y yo creo que todos querréis saber el motivo por el que surgió Regreso al Futuro. Y fue muy curioso. Fue cuando Bob Gale, que es uno de los guionistas de la película, encontró el anuario de su padre, lo que le hizo preguntarse si se habría hecho amigo de su padre si lo hubiese conocido de adolescente. La verdad es que lo piensa y la manera es muy curiosa de cómo surgió esta idea de hacer Regreso al Futuro. Al principio, Regreso al Futuro no fue concebida para ser una trilogía, sino que iba a ser tan solo una sola película. Y muchos os preguntaréis, entonces, ¿por qué ese final abierto? Pero ese final abierto se hizo a modo un poco de broma. Fue luego más tarde cuando Robert Zemeckis, tras hablar con el estudio, decidió seguir involucrado y la verdad que fue un grandísimo acierto porque todos hemos disfrutado y creo que todos pensaremos que hacer la trilogía fue un grandísimo acierto. Es imposible contar la cantidad de momentos míticos y memorables que nos dejaron las películas. Uno de ellos fue como el malvado Biff Tannen usaba varios términos que él mismo improvisó, el actor Tom Wilson,
como pueden ser el zoquete o el hola, hay alguien en casa mientras golpeaba frente a la casa de Marty McFly. Es verdad que le gustó tanto al guionista como a Robert Zemeckis y decidieron dejarlo. No sé si aquí os habréis fijado, pero durante gran parte de la segunda película, Doc lleva una camiseta que tenía un significado. Como veis, un diseño que muestra unos vaqueros montados a caballo y un tren. Y sí, son elementos que forman parte luego de Regreso al Futuro 3, presagiando el momento del clímax de esta tercera y última parte. Pese al éxito rotundo que tuvo en taquilla y la cantidad de fans que había tenido en cuanto a premios, la verdad que no se llevó ninguno. Y es verdad que lamentablemente a muchos nos extraña porque parece que solo se puede premiar un tipo de película y hay tantas grandísimas películas en la historia del cine que merecían haber sido premiadas y que no lo han sido. Y con esta trilogía pasa un poco lo mismo. Entre las 3 películas solo recibieron una nominación al Oscar, que fue en la segunda a mejores efectos visuales. El personaje de Jennifer, la novia de Marty en las películas, fue interpretada por 3 actrices diferentes. En primer lugar, cuando Eric Stoll estaba contratado, la mujer que interpretó a Jennifer fue Melora Harding. Cuando volvió a rodar Michael J. Fox, se cambió a la actriz por Claudia Wells, pero después esta fue reemplazada por Elizabeth Shue, que al final fue la que se queda y la que interpreta al personaje de Jennifer, la novia de Marty. Todos hemos visto y leído la cantidad de accidentes que pasan muchas veces en los rodajes, y en Regreso al Futuro ocurrió uno. Fue a Michael J. Fox en Regreso al Futuro 3 que pudo llegar a costarle la vida. Y esto es durante la escena en la que Tanning cuelga a Marty con una soga, que el actor acabó siendo ahorcado por accidente y estuvo inconsciente durante unos minutos. De milagro, y afortunadamente que todo quedó en un susto, porque, madre mía. El actor Crispin Glover, quien interpreta a George McFly en la película, tuvo muchas discrepancias durante el rodaje que sacaron bastante de quicio al equipo. Entre ellas, no paraba de llegar tarde, se modificaba el peinado sin avisar a nadie y al final tuvieron que seguir así porque no podían prolongar más el rodaje. Y todo esto llevó a que no volvieran a contar con él ni en la segunda ni en la tercera película. Y decidieron contratar a un doble para rellenar los huecos que aparecieran o que fueran necesarios que apareciera durante las siguientes películas. Y ojo, porque esto trajo cola porque el mismo Crispin Glover decidió denunciar, porque decía que estaban usando su imagen sin su permiso. Al final todo se decidió, como ha pasado muchas otras veces, y yo creo que aquí todos sabremos, fuera de los tribunales, con una compensación de $760.000. En la versión original, el nombre que se inventa Marty McFly al conocer a su madre en el pasado es Calvin Klein, pero cuando llegó aquí a España, como no se comercializaba esa marca, decidieron ponerle Levi Strauss. Y al principio se habla de que el guión fue rechazado decenas de veces por diferentes productoras. Se habla que pudo ser rechazado incluso más de 40 veces. Y como comentaba antes, en otra curiosidad, al final el guión fue una de las cosas que más cola trajo y de lo que más se dudó, tanto actores como equipo, como productora, y llegó tanto a eso que durante la grabación de la película, durante las grabaciones se tenía que ir cambiando a medida de lo que iba pasando o en ciertos momentos, para que veáis lo que fue el guión, porque fue una de las cosas más polémicas de las películas. Y tranquilos, para los que seáis, como yo, muy fan de las películas, porque no habrá ninguna secuela, ningún remake, ni ningún reboot, ya que los derechos pertenecen tanto a Robert Zemeckis como a Bob Gale. Y ambos aclararon, porque sobre todo en 2015 hubo filtraciones, hubo rumores de que se podía hacer alguna película más, alguna secuela más, pero al instante salieron tanto Zemeckis como Bob Gale a desmentirlo y dijeron que mientras ellos siguieran con vida, siempre iba a estar solo la historia original. Y a mí la verdad es que me alegra mucho porque en el mundo de cine en el que vivimos, en el que se hacen cada 2 por 3 reboots, remakes, secuelas, que hay algunas muy muy buenas, pero es verdad que nos estamos encontrando que en la mayoría de las ocasiones están incluso manchando un poco a ciertas sagas o ciertas trilogías originales que son increíbles. Así que a mí me alegra mucho
que se mantenga la trilogía original y que se esté ahí el recuerdo que va a estar para siempre porque es una trilogía histórica. Y para cerrar, y aquí sí se viene un gran spoiler, el cierre en Regreso al Futuro 3 de la trilogía fue el culmen, fue increíble. ¿Por qué? Por la multitud de guiños que dio a la saga. Y es que la máquina del tiempo que hace Doc con la locomotora de un tren es toda una mezcla de la saga. El tren del año 1885, el viaje del tiempo cuya idea se originó en 1955 y se completó en 1985, y la tecnología futurista del año 2015 que le permite volar. Sinceramente es algo único y es algo impresionante y que yo creo que todos amamos. Y sin mucho más, hasta aquí 15 curiosidades sobre una de las trilogías más míticas, icónicas, históricas de la historia del cine. Espero de verdad que os gusten, he intentado contarlas de la mejor manera posible y de verdad amo estas películas, me encanta y quería dedicarle este vídeo y me alegraría mucho de verdad que os haya gustado y que, como siempre os digo, si os ha gustado de verdad le dejéis un like, si no estáis suscritos os suscribáis. Y no olvidéis también ponerme en comentarios lo que os ha parecido, la que más os ha gustado, o si tenéis para añadir alguna curiosidad más, yo encantada de leerlo. Y agradeceros como siempre el apoyo. No olvidéis que podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram como Lugar Cinema. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y adiós.